Bueno, pues bienvenidas todas. Empezamos con nuestro estudio de Romanos y vamos a ver ahora la segunda parte del capítulo 8, que habíamos dicho que podía ser de alguna manera el capítulo más importante de la carta. Es un poquito más largo. Y bueno, pues vamos a ver ahora el final, la segunda parte de este capítulo. Vimos la primera parte que es un poco más extensa y vamos a cerrar el día de hoy con ese capítulo. Vamos a dejar el capítulo 9 para la próxima semana. El capítulo 9 trata sobre el tema de Israel, que es pues, bastante actual por una serie de eventos geopolíticos importantes y que también de alguna manera han llegado a, a combinar con temas teológicos. Entonces, bueno, pues ya lo veremos la próxima semana. Y el día de ahora, aparte de pues, ver esto, siempre lo que hacemos también es ver temas teológicos, doctrinales, relacionados con lo que vamos a ver. Y hay un tema bastante importante que va a estar relacionado con lo que vamos a ver el día de hoy. Bienvenida Carolina y empezamos con una breve oración para encomendar este tiempo. Señor, te damos gracias por los que estamos aquí reunidos, por este tiempo que tenemos para estudiar tu palabra. Te pedimos que nos ilumines a todos, Señor, para que podamos em, estudiar con la guía de tu espíritu lo que tú le dijiste al apóstol Pablo para la iglesia de Roma y para nosotros también, para que podamos entenderlo, podamos asimilarlo y podamos aprovecharlo en nuestras vidas. Te pedimos por los aquí presentes, los que se unan después también, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, pues empezamos. Voy a compartir, como siempre, la Biblia. Y bueno, pues tenemos em, esta parte que vamos a empezar en Romanos 8:28. Nada más como contexto, siguiendo el hilo, lo que vimos anteriormente, que fueron los primeros 27 versículos del capítulo 8, em, hablaban de la vida en el espíritu y habíamos visto que esta sección es la que tiene más menciones del Espíritu Santo en el Nuevo Testamento, y ese es el contexto. Venimos de hablar del Espíritu. El Espíritu Santo es el Paráclito, o Consolador, o muchas otras acepciones que se le puede dar a esa palabra, que fue lo que Jesús, bueno, lo que suena medio, es nada menos que Dios, pero de alguna manera es la tercera persona divina que vino a estar con nosotros después de que Jesús se fue. Entonces, bueno, pues ese es el contexto, venimos de ahí y seguimos con eso. Viene un poco de giro de tema, pero finalmente, pues es el hilo de lo que nos viene diciendo Pablo. Entonces, esta parte en varias Biblias se titula diferente. Aquí se titula Más que Vencedores. Eh, Otra Biblia que tengo aquí también se titula así, Más que Vencedores. Estoy viendo aquí varias. Ah, También aquí otra se titula Más que Vencedores. Ah, Tengo una en inglés, The Believer's Triumph, el triunfo de los creyentes. Eh,
y aquí se titula Victoriosos en Cristo. Pero bueno, los subtítulos no son parte realmente de la Biblia, pero nos dan una idea de el contenido de lo que sería este pasaje. Pasaje, pues sería un grupo de versículos. Bueno, y empezamos con un versículo que para mí es de los que son de como de cabecera, de tener siempre presentes, memorizados. Dice el 28, es un versículo precioso, dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Eh, Vamos a ver rápidamente otra versión, nada más para que lo tengamos también claro. Em, Aquí tenemos en esta versión que es de traducción lenguaje actual, sabemos que Dios va preparando todo para el bien de los que lo aman, es decir, de los que Él ha llamado de acuerdo con su plan. Bueno, regreso a la versión que es la base de nuestro estudio, que es clásica y más ligada a los textos originales. Pero ¿qué nos dice esto? Es un mensaje precioso, nos dice que a los que amamos a Dios, ¿quiénes somos los que amamos a Dios? Pues lo dice de alguna manera también la segunda parte del versículo. Los que conforme a su propósito son llamados. Y bueno, aunque esto tiene más cosas que vamos a ver más adelante, pues básicamente vamos ahorita a quedarnos con esto, somos los creyentes. Eh, si realmente somos creyentes, creemos en Cristo, somos los que amamos a Dios. Alguien que no sea un creyente, pues no ama a Dios. Bueno, a los que amamos a Dios, y hay una traducción un poco más literal que sería, puesto que amamos a Dios, puesto que sabemos que amamos a Dios, este, todas las cosas nos ayudan a bien. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo que todo nos ayuda a bien? No quiere decir que todo va a ser bueno. De hecho, pues el pasaje lo deja claro después. Este, que todo va a ser miel sobre hojuelas, que todo va a ser maravilloso, color de rosa, y los que vivamos amando a Dios, todo va a ser perfecto. Nunca dice la Biblia eso. Está, por ejemplo, el pasaje de los dos cimientos en Mateo 7, 24 al 29, que compara cómo alguien con Dios soporta las tormentas y alguien sin Dios no las sobrevive, pero ambos las tienen que soportar. Entonces, nunca se ha dicho que en este mundo hay iglesias que se lo llegan a decir, están mal, todo va a ser maravilloso. No, de ninguna manera en este mundo caído, en este mundo, donde llega a decirse también que el príncipe de este mundo es pues, el diablo. Pues reina eh, violencia, crueldad, deshonestidad, codicia, en fin, ¿no? Y no es que todo sea así, pero sí estamos sujetos a sufrir ese tipo de cosas, ya sea por nuestra propia causa o por causa de otros. Entonces no quiere decir que todo nos va a ayudar a bien, en el sentido que todo va a ser bueno. No dice todas las cosas van a ser buenas, dice todas las cosas nos ayudan a bien. Entonces, conforme a Dios, conforme a sus propósitos,
este, sí, Él quiere que finalmente todo nos ayude a bien. Y son cosas buenas, bueno, pues que gocemos, disfrutemos las bendiciones que nos toque vivir, este, nos gocemos, nos den paz, nos den tranquilidad, prosperidad, en fin, pero incluso los problemas, habíamos visto el pasaje de Romanos 5. Es un pasaje precioso, lo voy a regresar muy rápido, es uno de esos pasajes también que hay que aprender, o por lo menos tener presente en Romanos 5:3, y dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Este, entonces, es una cadena, tribulaciones, pues que son problemas, broncas. Este, pero cuando tengamos eso, pues hay que tener paciencia, hay que pasar la prueba, es un tiempo de prueba, hay que tener esperanza, y esperanza pues en Dios, que Dios nos va a ayudar a superarlas. No quise que no las suframos, que no tengamos problemas, pero con Dios, como dice el pasaje en el Sermón del Monte de Mateo 7, con palabras mismas de Jesús, pues dice que nosotros vamos a soportar esas tormentas, ríos, vientos, porque vamos a estar cimentados sobre la roca. Entonces, nuestra casa cimentada sobre la roca va a sufrir esos embates, pero no se va a caer. Entonces, bueno, pues eso quiere decir este pasaje de Romanos 8:28. Al final, todo nos va a ayudar a bien, todo nos va a hacer gozosos de lo que vivamos o nos va a hacer fuertes, nos va a dar experiencias de sobrevivencia, de fortaleza, de carácter, eh, y, y seguramente va a ser así. Yo al menos se los puedo decir por experiencia, nuestra vida personal, profesional, familiar, en fin, hemos pasado pruebas fuertes, y gracias a Dios, dándole pues la gloria a Él, no jactándonos porque fui muy fregón, muy efectivo, las pudimos superar. Y bueno, por supuesto, también nos dio iluminación para ser fuertes o sabios, o prudentes, eh, para poder salir adelante, ¿no? Entonces, este pasaje quiere decir eso. Todas las cosas nos pueden ayudar a bien, si nos conformamos a sus propósitos. Si queremos hacer las cosas a nuestra manera, pues quién sabe cómo nos vaya. Pero si nos conformamos a sus caminos, a sus propósitos, al final todo nos va a ayudar a bien. Y bueno, sigue, dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que sea, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces, aquí nos metemos con un tema bastante importante que es tangencial a lo que estamos viendo, pero muy crítico, que vendría siendo la predestinación. Algunos a lo mejor ya habrán oído de esto, otros dirán, no, yo nunca he oído de la predestinación. Bueno, no es algo que está nada más presente en este pasaje de Romanos,
está presente en otros versículos, en otras partes del Nuevo Testamento, y es una doctrina que no se eh, considera de la misma manera, pues en el catolicismo, incluso dentro del protestantismo, no todo el mundo la maneja igual. eh, y, y pues, les voy a explicar de qué se trata, qué posiciones hay, eh, y en un momento dado, qué posición podríamos tener respecto a esto. Entonces, predestinar está muy claro. Quiere decir que tú fuiste ya con un destino previo, o un destino más bien determinado previamente. Entonces, lo que será de ti ya fue previamente determinado. Eso sería un predestinar. Creo que nos queda claro, pero bueno, para que lo dejemos bien, bien firme. Entonces, ¿qué dice aquí? Porque a los que antes conoció, pues parece que a alguien, y aquí estaremos pensando, se refiere a nosotros, porque se está refiriendo a los que aman a Dios, a los que conforman por su propósito son llamados, dice a los que antes conoció. Entonces, nos conoció de antes. También nos predestinó para que fuésemos hechos conformes a la imagen de su Hijo. ¿Qué quiere decir esto? Que seamos semejantes a Jesús. Dios quiere que seamos semejantes, que estemos hechos conforme a su imagen, así como fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Desde la creación, Dios quiere que seamos conformados a la imagen de Cristo. Eh, a los primeros cristianos se les llamó cristianos o cristitos porque la idea era que fuésemos, que seamos semejantes a Él, semejantes a Jesús en cuanto a amar a Dios, en cuanto a amar a nuestro prójimo, en cuanto a cómo obramos, cómo perdonamos, con qué rectitud vivamos, que nos conformemos a la voluntad de Dios. Entonces, eh, por eso dice, a los que antes conoció, también nos predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Y de esa forma seamos hermanos con Jesús. O sea, que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces, sabemos que Dios quiere que seamos sus hijos. Hay otras partes donde dice, bueno, somos adoptados, pero finalmente somos hijos, no como el unigénito que es Jesús, este, o en este caso primogénito porque es el primero, eh, pero sí, por eso decimos somos hijos de Dios. Y si Jesús es hijo, bueno, pues entonces Él es el primogénito entre muchos hermanos. Claro, no nos comparamos con Jesús, no estamos de ninguna manera al mismo nivel, pero por eso es que somos hijos de Dios. Y por eso mucha gente se dice hermano, porque pues somos, si somos hijos del mismo padre, bueno, pues somos hermanos. Este, entonces, eso quiere decir este pasaje, pero todavía no me meto a fondo, vamos a ver el siguiente. Dice, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Entonces, esta es otra de las cadenas que a veces aparecen en la Biblia. Vimos la cadena de tribulación, este, paciencia, prueba, esperanza. Bueno, pues aquí hay otra cadena, predestinación, eh, llamamiento, justificación, glorificación. ¿Qué quiere decir esto?
Predestinación, ahorita lo explicamos. Pero si nos predestinó, nos predestinó ella, nos llamó, nos toca a nuestra puerta, nos busca, este, porque, y digo también es todo un tema, y lo voy a tocar brevemente, la fe no es algo de nuestro mérito. Por ejemplo, el pasaje de Efesios 2:8-9 dice, se me borró y se voy a compartir porque es un pasaje muy importante. Está, entonces, vamos a verlo en la versión Reina Valera. Dice, porque por gracia, se va a poner más grande, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Entonces, lo que nos salva, y lo hemos visto repetidas ocasiones ya en las semanas anteriores, la salvación es por fe, no es por obras. No es porque hicimos un montón de cosas buenas y finalmente nos ganamos el cielo, sino es por la fe en Jesucristo. Y aquí lo dice muy claro, y hay otros pasajes que lo dicen muy claramente. Está Tito 3:5, que también lo dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo, por mencionar otro, ¿no? Y aquí también lo dice muy claro, esto no de vosotros, ya ni siquiera la fe es cuestión de nosotros. O sea, somos salvos de la fe. Bueno, por lo menos yo decidí tener fe. Pues no, no es, esto no es de ti. Dios te dio esa fe. O sea, caray, ni siquiera hice eso, hice yo, pues no. Dios puso esa fe en ti, te llamó y puso esa fe en ti. Entonces, por eso eres salvo, por esa fe que puso Dios en ti. Entonces, sigamos con el versículo. Eh, entonces, ese fue ese llamamiento. Y con ese llamamiento nos justificó, ya lo hemos visto. ¿Qué quiere decir justificar? Que nos hizo justos. Nos dijo, ya ustedes son vistos como justos gracias por lo que Jesús pagó por ustedes. Entonces, si nosotros tenemos fe en Cristo, somos justificados. Que ya vimos también que eso no quiere decir que sea uno un libertino, y si uno lo cree así, pues realmente a lo mejor no está justificado. Y uno cree que lo está, pero no lo está. Pero bueno, entonces estamos justificados. ¿Y qué sigue? Pues al menos en esta cadena, glorificados. ¿Y qué quiere decir glorificados? Algo que todavía no alcanzamos. Cuando muramos, entonces resucitaremos, porque pues eso es la fe en Cristo, nos dice, bueno, ya me morí, ya me hice polvo, ya desaparecí, ya no existo. No, vamos a estar en la vida eterna con Él, con un cuerpo resucitado. Nosotros no creemos en la reencarnación, pero creemos en la resurrección. Entonces no voy a reencarnar en quién sabe qué, voy a resucitar como yo, y mi cuerpo va a ser un cuerpo glorificado. ¿Qué quiere decir un cuerpo glorificado? Bueno, va a ser un cuerpo muy superior al que tenemos. El cuerpo que tenemos, pues se va haciendo viejo, tiene problemas de salud, se deteriora, y finalmente, pues se pierde. Un cuerpo así, pues no puede vivir eternamente. Vamos a tener un cuerpo perfecto. Entonces, eso quiere decir glorificado.
Entonces, nos predestinó, como ya no fue, fuimos determinados, fuimos llamados con un llamado de fe, que la aceptamos. Este, hay una doctrina que le llaman una fe irresistible. Este, nos justifica y posteriormente nos glorificaremos. Hay un paso que no está indicado aquí, que sería intermedio, que sería santificación. Y santificación no quiere decir que somos ser Santo Edmundo y Santa Mirna y Santa Media, en fin, no, en ese sentido, pero sí en el sentido eh, original de la palabra, no que vamos a estar en un santoral, sino que nos vamos a ir apartando, no como monjes o monjas, ¿verdad? Sino vamos a ir acercándonos cada vez más y apartándonos del mundo para ser conforme a como Dios quiere que seamos. Entonces, es un proceso de crecimiento, de conocimiento, de acciones, de vida, que nos va acercando cada vez más a Dios, pero ya estamos justificados. Nada más que, y esto, digo, son demasiados temas, si hay niveles, habrá quien pase de panzazo, ¿verdad? A lo mejor el ladrón que aceptó a Cristo en la cruz pase de panzazo, porque pues lo aceptó y pues yo creo que se murió a las horas de haber recibido a Cristo, no pudo hacer mayor cosa con su fe, y no por menospreciar pues que haya aceptado a Cristo en la cruz, el ladrón que estaba a un lado, eh, pero hay gente que pues a lo mejor puede vivir décadas, bien o mal, y, y tanto para bien como para mal hay niveles de glorificación y niveles de condenación, pero bueno, entonces eso es esa cadena. Ahora, vamos ahora sí meternos en el tema de la predestinación. Y lo hago breve porque pues vamos a terminar de ver también el pasaje de Romanos. Es una doctrina que se sustenta, como debe ser, en varias partes de la Biblia. Esta es una de ellas. Y una forma de entenderla, vamos a decir, ligera, podría estar de alguna manera relacionada con la primera parte del versículo 29. Dice, porque a los que antes conoció, que querría decir que Dios, por su omnisciencia, que conoce todo, pues ya sabe quiénes se van a salvar. Entonces, no es que lo predetermine, sino que lo sabe desde antes. ¿Eso cómo se puede explicar? Bueno, pues yo creo que algo que para nosotros es muy incomprensible, eh, para Dios no, que quiere decir que Dios está eh, arriba o trasciende el tiempo. Para nosotros el futuro, el pasado, el presente, pues son cosas que no podemos volver al pasado, no podemos ir al futuro, estamos nada más en el presente. Pero Dios, que lo hizo todo, trasciende el tiempo. Entonces, Dios eh, puede saber quiénes lo van a aceptar y quiénes no. Entonces, una interpretación es que simplemente, pues Dios sabe quiénes, quiénes van a estar con él y quiénes no. Es nada más eso. Esa es una interpretación. Eh, pero la Iglesia Católica no considera que sea más que eso. Y varias iglesias protestantes también están en esa posición. Hay otra ligada con Juan Calvino, y no solo con él, pero sería el principal ponente. Dice, no, Dios predetermina. O sea, Dios
ya preestablece quién se va a salvar. Él es soberano, él controla todo y él pues dice, ustedes se van a salvar. Hasta cierto punto puede ser también muy aplicable, por ejemplo, con el versículo 29, porque dice, porque a los que antes conoció, que a lo mejor había un conocimiento previo, también los predestinó. Entonces, como que está hablando dos cosas, te conocí y también te predestino. Eh, a favor, se puede decir, Dios hace lo que quiere y Dios es sabio, Dios es perfecto, Dios es justo y si Dios lo estableció así, pues así lo estableció. ¿Y quién somos nosotros para cuestionarlo? Este, ¿Con qué eh, autoridad, sabiduría podemos nosotros cuestionar a Dios? Entonces, en ese sentido, pues puede ser bastante firme esta doctrina. Por otro lado, hay desde cuestiones que son entendibles, pero siempre hay que verlas desde la perspectiva de que nosotros no somos Dios. Pero bueno, está la posición de decir, bueno, si establece quiénes se van a salvar, pues también establece quiénes no. Y pues híjole, entonces resulta que hay gente que ya se amoló, o sea, eh, ya está predestinado para mal, si hay predestinados para bien, pues que no está predestinado para bien, pues por ende está predestinado para mal, para condenación. Entonces, en ese caso, pues híjole, pues qué mal, ¿no? Qué gacho, qué desgracia. Eh, pues mira, pues si Dios lo hizo, tú calladito te ves más bonito, tú no tienes cara de cuestionar a Dios. Y no porque pues sea pecado, sino pues ubicándonos, pues, nosotros somos humanos, Él es Dios, o sea, no puede hacer Él algo, a ti te parecerá injusto o algo, pero Dios no es injusto, Dios lo hace perfecto. Entonces está esa posición que también se puede contraponer con otra doctrina, que es la de evangelizar, la de esparcir las buenas nuevas para que la gente se arrepienta, como Jesús mismo lo pidió, y pues reciba a Dios. Entonces, es una doctrina que también tiene mucho soporte en la Biblia, y bajo esa doctrina que se le llama también arminianismo, que viene desde Pelagio, pues es también la doctrina de libre albedrío. Es decir, yo soy libre de decidir, entonces yo en este caso decidiría tener fe y, y tengo la oportunidad de decidir si sí o si no. Eh, Hay muchos pasajes también que se habla de eso y se podría contraponer contra la predestinación, porque es bueno, pues ya para qué predicas o para qué hablas de Dios. La gente pues se va a salvar y la que no, pues por más que le digas, tampoco se va a salvar. Entonces, eso le llaman hipercalvinismo, pues es que ya ni hagas nada, o sea, ¿qué hacer con esto? Yo, pues no es que tenga la última palabra ni que sea perfecto y yo tengo todo el conocimiento. Les voy a dar mi perspectiva personal. Em, yo puede ser evasivo, pero yo en lo personal creo que
hay muchas cosas de Dios que no podemos entender plenamente. Y no porque renunciemos de una forma tonta o gratuita. Yo creo que simplemente es asumir nuestra realidad. Entonces, por muy inteligentes que seamos, por muy lúcidos, racionales, porque Dios quiere que lo entendamos, o sea, no nada más una fe ciega, eh, pues nunca más nos podemos comparar con Dios mismo. O sea, lo que nosotros podemos hacer, yo por ejemplo como arquitecto, profesor, pues no sé, es entender cosas, hacer proyectos, en fin, comparado con lo que hace Dios, nada menos que el universo entero, pues no es nada. Pues mi nivel de sabiduría, conocimiento, en fin, pues extremadamente limitado. Lo dijimos, por ejemplo, cómo entender la Trinidad. Pues entenderla plenamente, pues no está en nosotros. Este, ¿Es un Dios o son tres? Claro que es uno. Pero entonces, ¿por qué Dios Padre y Dios Hijo y Dios Espíritu Santo? Bueno, así está. Ahora estamos hablando de un ser que es infinitamente superior a nosotros y que no es, nosotros nos parecemos a Él, pero Él no se parece a nosotros, Él es mucho, muy superior a nosotros. Entonces, dicho eso, el asunto de la predeterminación es también de esas cosas que, a ver, o predicamos o está predeterminado. Este, y pues Dios dice que hagamos las dos cosas. Dios habla de la predeterminación, no es algo que digamos, todo eso, bórralo, eso no cuenta. No, pues ahí está. No podemos decir eso, táchalo y quítalo. Ahí está. Algo quiere decir. Y no solo esto, sino otros pasajes. Y por otro lado, pues hay un montón de pasajes que dice, este, tú, predica las buenas nuevas, anúncialas, eh, que la gente se arrepienta, que acepte a Jesús como su Salvador, que acepte por fe al Señor, en fin, muchas cosas. Entonces, ¿cómo conciliar las dos? Si Dios dice que hagas una cosa, lo haces. Oye, pero entonces, ¿cómo manejo el otro? Bueno, ahí está el otro también. ¿Cómo entenderlo plenamente? No sabemos. Este, entonces, lo que yo les diría, bueno, pues no me dijiste nada. Bueno, sí está, así está. O sea, este es uno de los pasajes que hablan de esa doctrina de la predeterminación, este, y son las posiciones que se tienen. Eh, entonces, hay quienes, pues respetablemente, a lo mejor tienen razón, asumen una u otra a rajatabla. Eh, yo en lo personal creo que son de esas cosas que no podemos entender plenamente. Ciertamente hay un pasaje de Deuteronomio 29 que dice que las cosas secretas pertenecen a Dios. Entonces, no todo nos lo revela. Yo creo que por dos razones. Una, porque no quiere. Y bueno, pues Dios soberano sabrá cuándo y cómo nos revela cosas. Y dos, yo creo que tampoco podemos. O sea, no podemos entenderlo a plenitud. Bueno, dicho eso, sigamos. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Esto también es un pasaje precioso. A ver, si Dios ya nos llamó, nos justificó, este, Él está por nosotros, somos sus hijos, pues si tenemos detrás de nosotros a Dios, no es que digas, pues aquí tengo una palanca así muy grande de un empresario político, no, es Dios. ¿Quién puede estar contra nosotros si está Dios con nosotros? Y bueno, lo argumenta, el que no escatimó ni a su propio hijo.
sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? O sea, ya nos dio lo más que podría dar. Entonces, no decir, bueno, es que sí a veces es bueno, pero digo, no siempre. A ver, nos dio a su hijo. Este, ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Saben quién es el acusador? Satanás. Y digo, no lo digo yo, está en otras partes de la Biblia, no. ¿Quién nos va a acusar? Dios es el que justifica. Acuérdense, nos hace justos. ¿Quién es el que condenará? O sea, ¿quién nos va a condenar? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, no se quedó muerto, o sea, resucitó, el que además está a la diestra de Dios y el que también intercede por nosotros. Por eso es que bueno, Jesús mismo nos dice que pidamos en su nombre. Entonces, cuando oramos, como yo lo hice, le oramos a Dios Padre, pero en el nombre de Jesús. Y esa, pues, no es una fórmula mecánica que a alguien se le ocurrió, así está establecido en la Biblia. Oramos al Padre, como Jesús nos enseñó, por ejemplo, el Padre Nuestro. Este, pero dicen, pídanlo en mi nombre. Por eso lo decimos en el nombre de Jesús. Entonces, no tenemos razón para que nos condenen. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? O sea, el amor que Jesús tiene por nosotros, no nosotros por Jesús, porque nuestro amor es bastante falible. No, el amor de Jesús por nosotros. Nos separarán tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada. ¿Problemas? No, eso no nos va a separar del amor de Jesús. Oye, tengo problemas, pues sí, nadie te dijo que no los ibas a tener. A lo mejor no son por culpa tuya, malas decisiones. Otros a lo mejor sí no es cosa tuya, te pasaron cosas, pero no dice de ninguna manera eso nos va a separar del amor de Jesús. O angustia, estamos asustados, preocupados, atemorizados. Este, Puede ser, a lo mejor malamente, o a lo mejor pues sí, hay razón para que estemos así. Bueno, eso no nos va a separar del amor de Jesús. Peor aún, aquí no lo sufrimos. Lo llegan a sufrir en lugares en África o en Chiapas incluso. Lo sufrieron en Roma, ciertamente. Eh, Persecución. Pues aquí, fuera de que a lo mejor alguien nos vea con burla o algo así, pues no hay mayor cosa que realmente nos afecte. Gracias a Dios, hasta ahorita. Pero él se lo decía a gente que sí sufría y sufrió persecución. Y por ende también puede ser hambre, escasez, desnudez, a lo mejor estar pues, sin abrigo, este, o peligro, o peor aún, espada. Entonces, em, como bien dijimos, con el primer pasaje no quiere decir que todo va a ser maravilloso, ¿no? Vamos a estar sujetos a todo eso. Y para que no quedara duda, pues les dice, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Aquí lo que está haciendo es citar el Salmo 44, eh, versículo 22, un salmo de David, y pues en tiempos de David, en tiempos de Pablo, y pues todavía hoy día, eh, no aquí en México, ciertamente, Monterrey, en fin, en Estados Unidos, pero ya hay partes del mundo donde sí persiguen a los cristianos.
o católicos, y los matan. Entonces, y se los dijo Pablo, porque pues era la realidad que estaba viviendo en Roma. Pablo fue perseguido, todavía él fundó iglesias y podía predicar, todavía mientras él estuvo, las cosas no llegaron a ser tan malas, aunque finalmente lo mataron, pero luego se pusieron horribles, y así duraron bastantes siglos, hasta el siglo 300 y pico, que finalmente pues se acabó la persecución, que había, pero bueno, le está diciendo que también lo que pueden enfrentar. Eh, Sin embargo, dice, antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Eh, y bueno, esos fueron tiempos muy difíciles, muy duros, y efectivamente, era como para que hubieran aniquilado a todos los cristianos. O sea, los masacraban, los mataban, los perseguían, y podía decir, bueno, finalmente desaparecieron. O sea, pues, ¿qué se podía esperar? Y no, perseveraron, este, y, y aunque hoy día, pues más de 1 billón de personas profesan ser creyentes, que pues no todos realmente son creyentes, pero sí hay muchísima gente. Este, y, y bueno, pues no solamente a lo largo de la historia, sino nuestras vidas cotidianas, en la medida que nosotros eh, tengamos presente a Dios, a Jesús en nuestras vidas, a su espíritu, este, pues vamos a ser más que vencedores. ¿Por qué? Por aquel que nos amó. O sea, Él es el que nos va a hacer capaces de ser vencedores. Él es el que nos va a dar la entereza, la fortaleza, la paz, la sabiduría, el, el poder, el amor, el dominio propio, para poder salir adelante. Este, entonces, sí podemos ser más que vencedores por él. Y sigue diciendo, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo creado, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces termina con una frase, este, pues contundente, que dice, él está seguro que la muerte no nos va a separar del amor de Jesús. Lo que pasa en la vida tampoco. Ningún ángel, bueno o caído, nos podrá separar. Principados y potestades. Pues hay dos visiones respecto a esto. Una, hay quienes le dan como jerarquías de demonios, que también tienen jerarquías, y los ángeles también tienen jerarquías. Este, en este caso, tal vez principado sea la que sería más clara como una jerarquía de demonios. Este, Potestades puede ser también, pero potestades que puede ser pues, gentes de autoridad, del gobierno, o jefes que tienen potestad sobre nosotros. Entonces podríamos decir, oye, pues tengo miedo de un juicio a lo mejor injusto, o
un político o un influyente. Bueno, esos serían a lo mejor potestades. Ni lo presente, ni lo porvenir, porque muchas veces siempre nos angustia el porvenir. A lo mejor no estoy tan mal, pero quién sabe qué va a pasar después. Tampoco. Ni lo alto, ni lo profundo. Unas interpretaciones puede ser aquí ni lo que venga del cielo, ni lo que venga del infierno, ni ninguna otra cosa creada. O sea, nada, nada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y con esto termino también mencionando otra doctrina importante que de alguna manera se maneja tangencialmente con esto, que es que la salvación no se pierda. Em, También en esto hay diferencias. Em, la Iglesia Católica, por ejemplo, y también muchas iglesias protestantes, o algunas al menos, dicen, no, si se pierde. Por ejemplo, en el catolicismo, si tú cometes un pecado de los que se denominan mortales y no tienes una absolución de eso, pues ya te vas al infierno. Este, en algunas iglesias protestantes también se cree pues, que la salvación pues, la puedes perder, ¿verdad? Si tú pierdes la fe, pues ya no hay nada que te vincule. Y hay pasajes también muy fuertes que dicen que no. Por ejemplo, déjenme ver aquí uno, aquí está. Mm, Por ejemplo, Juan 1, 2 al 19 dice, eh, es en la primera carta de Juan, no es en el Evangelio de Juan, dice, salieron de nosotros, pero en realidad no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron a fin de que se manifestara que no todos son de nosotros. Esto se refiere a lo que sería lo que se llama la apostasía, que es negar la fe. Entonces, llega a haber gente, este, pueden ser pastores, pueden ser sacerdotes, pueden ser creyentes que de repente reniegan de la fe. Dicen, pues sí, yo creí, pero ya no. Entonces, eso se llama apostasía. Eh, pues se puede decir, bueno, pues hay prueba de que pues, sí se puede creer y luego no. Entonces, sí se puede perder la salvación. Esa es una posición. Otra, es decir, no, pues la verdad es que en el fondo nunca fueron creyentes. Y aquí podría aplicarse el pasaje que les leí de Primera de Juan. Sí, bueno, parecía que eran de nosotros, pero realmente pues no eran de nosotros. Eh, y bueno, pues este pasaje pues dice, nada te puede separar del amor de Jesús. Y aquí del amor de Jesús, ¿a qué se refiere? Dice, bueno, ¿qué es el amor de Jesús? Dice, el amor de Jesús siempre está. Sí, pero aquí estamos hablando, es una carta que le está dirigiendo Pablo a los creyentes. Entonces, no se preocupen, ustedes van a ser más que vencedores. Nadie los va a separar del amor de Cristo si ya murió por ustedes, si ya los llamó, y los va a glorificar. Nada los puede separar del amor de Cristo. Entonces, bueno, en ese sentido, pues aquí sí podría ser uno de los pasajes en los que quede claro que, pues no hay nada que pueda hacer que se pierda. Y bueno,
finalmente un argumento, vamos a ir racional, puede decir, a ver, ¿para qué manda Dios Padre a Dios Hijo a morir en una cruz si nosotros podemos echar a perder pues ese sacrificio tan supremo? O si está en nuestras manos la salvación, portándonos bien y haciendo una serie de cosas, entonces ¿para qué vino Jesús? Digo, pudo venir a lo mejor como maestro y nos dio sermones y predicaciones, en fin, y parábolas, pero ¿para qué vino? ¿Para qué murió de esa forma? Pues podría salir sobrando. Entonces, pues estaría esa argumentación también racional de decir, bueno, no puede ser que sea algo que nosotros echemos a perder. Entonces, pues con esto terminamos. Eh, Seguiríamos con el tema de Israel en la siguiente semana, y es un tema que más o menos se prolonga por unos 2 capítulos por lo menos. Eh, Interesante, sobre todo en estos tiempos. Y y bueno, pues con esto terminamos. Es un mensaje que nos da eh, pues mucho aliento, mucha seguridad, mucha fortaleza. Nos dice, pues no están solos. El amor de Cristo puede con todo, y ustedes podrán con lo que les toque vivir, este, porque pues Dios está con ustedes, Jesús está con ustedes. Pues bueno, gusto en tener aquí a Pilar, Meli, Mirna, Jimena, Carolina y Anita. Este, ¿Alguna comentario, duda que tengan antes de que nos despidamos? ¿No? ¿O sí? No, Muy bien, muchas gracias. Todo claro, ¿eh? Ok, gracias, Mundo. muy bien. Pues vamos a despedirnos con una breve oración. Padre bendito, te damos gracias por este tiempo que tuvimos otra vez para estudiar tu palabra. Gracias por la vida de todas mis amigas que están aquí escuchando. Te pedimos que bendigas todas nuestras vidas, que nos llenes de tu espíritu, que nos guíes, nos fructifiques. Ayúdanos a cada uno de nosotros en lo que vivamos, con nuestras familias, con las personas que sean cercanas a nosotros. Ayúdanos a pues vivir bien, no solamente con ellos, sino con todos nuestros prójimos. Te pedimos por los que nos escuchen después, y nos encomendamos pues contigo en esta noche y en el resto de esta semana, en el nombre de nuestro Señor Jesús, nuestro Salvador. Amén. Bueno, Amén. pues gusto en verlas y nos estamos viendo con favor de Dios la próxima semana. Muchas gracias por compartir Muchas gracias, con la Mundo. familia. Bonita noche a todas. Gracias, buenas noches. Igualmente, buenas Igualmente, que noches. estén muy bien. Buenas noches, que descansen. Igual. Igualmente. Hasta luego. Bye. Hasta luego, bye. Bye. Bye.